Historia de Ed Gein. El carnicero de Wisconsin. Ed Gein, el carnicero de Plainfield que despellejaba a sus víctimas para elaborar objetos con piel humana, sus espeluznantes crímenes proporcionaron a Hitchcock las bases para su clásica película de terror Psicosis. Ed Gein aparentemente era un hombre inofensivo, pero su personalidad ocultaba algo terrible, convirtió su granja en un matadero humano. Gein vivía solo desde la muerte de su madre en 1945 y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos a los vecinos de Plainfield. Fue su habilidad en este tipo de trabajos por la que este hombre delgado, de mediana edad, pelo rubio y ojos azules empezó a ser conocido entre las gentes del lugar como una persona trabajadora, cumplidora y fiable. Gein nació el 27 de agosto de 1906, tenía una madre estricta, fanática, religiosa que despreciaba a su débil marido. Su padre era un maltratador, siempre que se peleaba con su mujer lo pagaba con sus hijos. En cuanto al maltrato paterno, terminó en cuanto falleció en 1940. No sería la única muerte que sufriría la familia Gein. Parece que el fallecimiento de su hermano Henry, en realidad fue el primer crimen que cometió este psicópata. Nunca se logró demostrar nada, sin embargo todo apuntaba a que tras la muerte del padre, los hermanos no se llevaban bien. Henry veía que la dependencia de Ed hacia su madre le perjudicaba, algo que él negaba. Poco después, Henry murió en extrañas circunstancias, hubo un incendio en la granja familiar que terminaba con su vida. Según explicó Ed a la policía, ambos intentaron apagar el fuego, pero su hermano no logró escapar de las llamas. Tras pedir ayuda, no solo indicó el lugar donde se encontraba el cadáver de su hermano, sino que éste apareció con un golpe en la cabeza. Finalmente, la investigación certificó muerte por asfixia. Primero el padre, después el hermano y un año más tarde de la tragedia del incendio, su madre también falleció. Sufría problemas del corazón. Al contrario que con los dos primeros, la muerte de su madre le afectó mucho a Gein. No tenía a nadie más con quien comunicarse. Se dio cuenta que no sabía hacer nada sin su madre, porque su madre era su único vínculo con la cordura. A partir de entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que le atormentaba. Ya no tenía el apoyo de su madre. Pero sí su voz, continua y permanente, hablándole en su mente. La manera que Ed encontró de restituir la figura de su madre Augusta fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello, miraba la sección de esquelas del periódico local y seleccionaba a las víctimas. Después acudía al cementerio en la noche, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa. Aquel lugar escondía los crímenes más horripilantes que podemos recordar. Aquellos años, su hobby se centró en el robo de personas muertas. A partir de 1947 se le atribuyen inexplicables desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Una niña de 8 años desapareció de la puerta de su casa, una adolescente de 15 años mientras cuidaba a los hijos de un vecino, un granjero y su amigo que iban a cazar también han desaparecido y nadie sabía quién era el autor de estas ausencias. Tuvieron que morir 2 mujeres más, Mary Hogan y Bernice Werden, para que las autoridades señalaran a Ed Gein como el asesino. Según los exámenes psicológicos que le realizaron una vez detenido, estos ratificaron que Ed era un hombre inteligente, por encima incluso de la media. Que infundía respeto y confianza en algunos de sus vecinos, pero con un trastorno emocional por el que a veces se comportaba de forma irracional. Otras, en cambio, tenía periodos más lúcidos y de calma donde sentía remordimientos. Todo ello unido a un desarrollo sexual y emocional tardío producido a causa de la represión ejercida por su madre, que hizo que Gein creara un mundo de extrañas fantasías. En él, sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre y el temor a transgredir su propio y peculiar código moral. Aquel conflicto se reflejaba en su mirada. Vecinas como Lena Tricky afirma que se sentía muy incómoda en su presencia.
Había algo en sus ojos que me molestaba, relata. No era el tipo de persona en la que yo confiaría, recalca. Curiosamente, aquel sentimiento solo lo tenían las mujeres de la localidad. Así que con aquella patología, sumada a su irrefrenable impulso de matar, el asesino en serie eligió a su primera víctima. Mientras el asesino perpetraba aquel macabro ritual en el sótano de su finca, un granjero de la zona, Seymour Lester, entraba a la taberna de la mujer. Era la tarde del 8 de diciembre de 1954. Seymour entró al local que estaba abierto e iluminado, pero completamente vacío. Todo era muy raro. Comenzó a llamar a Mary y nadie contestaba. Fue entonces cuando vio una gran mancha de sangre en la puerta que daba a la habitación trasera. Llamó al sheriff para pedir ayuda y cuando llegó con sus ayudantes, siguieron esas manchas de sangre que conducían al aparcamiento. El coche de Mary seguía aparcado, y la mancha de sangre terminaba al lado de unas huellas recientes de un camión. Junto a ellas se toparon con un cartucho de pistola calibre 22. Las evidencias apuntaban a que Mary había sido asesinada y que habían arrastrado su cuerpo hasta un coche que esperaba afuera. No había señal alguna de lucha, no habían robado dinero de la caja registradora y tampoco parecía haber ningún motivo para tal crimen. Las noticias sobre este misterio se propagaron con rapidez y a medida que pasaban las semanas sin que las autoridades encontraran nada nuevo, una pregunta surgía en todas las conversaciones: ¿qué le pasó a Mary Hogan? Fred Rain es el propietario del aserradero que no se llevaba muy bien con Ed. Ya que encontraba extremadamente difícil hablar con él, porque a veces éste comenzaba a reír con nerviosismo sin motivos como un desequilibrado, o por sus comentarios inoportunos que dejaban a la otra persona sin saber qué decir. En esta ocasión, el hombre recordó que Gunn solía sentarse solo en un rincón de la taberna mirando fijamente a la dueña del local, absorto en sus pensamientos con una jarra de cerveza, y supuso que estaba enamorado de ella. Le sugirió bromeando que si le hubiese hablado a Mary con claridad de sus sentimientos, probablemente en ese momento estaría en su granja cocinando y esperando a que volviera en lugar de haber desaparecido asesinada. Ed con un extraño gesto puso los ojos en blanco y le respondió con una de sus conocidas sonrisas: no está desaparecida. Ahora mismo está en la granja. El hombre se encogió de hombros y no le tomó en serio. Después de todo, era el tipo de comentario que se esperaba de él. Mary Hogan no fue la única víctima que pasó por la sala de operaciones de su sótano. Uno de los primeros y más inquietantes recuerdos que tuvo en su infancia, cuando desde la puerta del matadero de la tienda de sus padres, observaba cómo abrían en canal a los cerdos con un cuchillo largo y afilado. Al principio, Ed decía que la matanza le producía náuseas y que ver sangre le provocaba el desmayo. Aunque esa versión chocaba con algunas de sus aficiones. Durante los primeros 16 años de su vida, el único contacto del niño con la realidad fue el colegio. Pero su madre Augusta le acaparaba tanto que le prohibía tener amigos para evitar que su pureza moral fuese manchada. Mientras citaba la Biblia, le recordaba que todos los hombres eran unos pecadores. Poco a poco se forjó una relación de lo más extraña, una relación de amor-odio, explica el psiquiatra George Amp. Porque el muchacho la escuchaba, la adoraba y le hacía caso en todo. Sin embargo, con el tiempo aquella situación se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una patología psiquiátrica, asegura Harold Schechter, autor de Deviant. Eran 4 personas bajo el dominio de esa mujer. Era el ambiente perfecto para la locura. Desde el primer momento, la vida de Ed estuvo completamente dominada por su madre, quien se había prometido a sí misma que su hijo no sería nunca como esos hombres lascivos, ateos y alcoholizados que veía a su alrededor. Seguía una disciplina muy dura castigando a sus hijos, e incapaz de darles el consuelo y el amor de una madre. Ed no tuvo contacto con otros niños, pues todo el mundo suponía ante los ojos de esa madre una amenaza para la pureza moral de su hijo.
Así durante 39 años hasta que la mujer moría víctima de un ataque al corazón, dejando tras ella un hombre dependiente, reprimido y solo en un mundo que apenas comprendía. Era la mañana del sábado del 16 de noviembre de 1957, cuando el criminal llegó hasta la ferretería del pueblo propiedad de Venice para comprar anticongelante. La mujer, de mediana edad y separada recientemente, se sorprendió cuando Ed le pidió salir. No le tomaba muy en serio. Así que tras apuntar su nombre en el libro de registros, cosa que lo hacía con cada comprador por tema de contabilidad, Gunn sacó una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22 y le disparó. Cargó su cuerpo hasta el sótano y realizó el mismo ritual que hizo con Mary. Nadie echó en falta a la ferretera hasta la tarde, cuando el encargado de la gasolinera vio la puerta cerrada con las luces encendidas. Inmediatamente llamó a la policía y cuando las autoridades llegaron, se encontraron con un gran reguero de sangre que llegaba a la parte trasera y se perdía tras unas huellas de furgoneta. Una vez registrado el local, se percataron del último apunte de Venice. El nombre de Ed Gunn aparecía como su último cliente. Ed se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Pero esta vez, habría un testigo, el libro de contabilidad. En su última anotación, figuraba el nombre de Ed Gunn, a quien habría vendido su último anticongelante. Mientras tanto, el asesino recibía la visita de unos amigos de la infancia. Bob y Darlene Hill llamaron a su puerta y Ed salió con las manos manchadas de sangre. Su excusa fue que estaba despedazando un ciervo. Les invitó a entrar, se lavó las manos y se cambió de ropa y se dirigieron a cenar a casa de la madre de los Hill. Fue allí cuando otro vecino apareció informando de la desaparición de Venice. En ese instante, Gunn reaccionó con un, debe tratarse de alguien con mucha sangre fría. Su amigo instó a que fuesen al pueblo para informarse y ayudar a la policía, pero en ese instante, varias unidades del sheriff irrumpieron en la propiedad. Iban a detenerle. Cuando Gunn les vio, lo primero que soltó fue, alguien me ha incriminado. Dos oficiales de la policía arrestaron a Gunn, mientras otros dos se dirigían inmediatamente hacia su granja, con la intención de llevar a cabo un registro. En cuanto uno de los agentes confirmó por radio la detención del asesino, el sheriff junto al capitán del condado comenzaron a inspeccionar la casa de Gunn. Durante el rastreo, se toparon con cadáveres colgando, restos de cuerpos humanos, por todas partes se veían montañas de basura y desperdicios, cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas, de terror y de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y una dentadura sobre el mantel de la mesa, excrementos, libros de medicina y anatomía, y toda clase de elementos fabricados con piel humana. Por no mencionar las cabezas reducidas al estilo jíbaro. Un apunte importante, el cadáver de su madre, Augusta, yacía aún en la cama de su habitación. Jamás fue enterrada. Al bajar al sótano el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro, y al volverse se topó con un cuerpo decapitado de una mujer, con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. Habían rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen, y las tripas brillaban como si las hubiesen lavado y limpiado. No había duda que el causante de ese terrorífico espectáculo era una persona enferma. Era difícil de creer que un ser humano pudiera vivir allí. También había varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad y empleados como cuencos. Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de los cuchillos e incluso alguna prenda de vestir, como un chaleco o un cinturón formado con pezones humanos. Entre los más atroces descubrimientos, se encontraron unas cajas con los restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar, también el corazón y la cabeza amputada de Venice Werden en una bolsa de plástico, una colección de 9 máscaras de piel humana de las cuales,
4 colgaban en la pared que rodeaba la cama de Gunn. Había decorado el interior de su casa de madera con esas máscaras confeccionadas con tiras de piel procedentes de auténticos rostros humanos y con los cráneos colgados de las columnas de su cama. La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, que era de su madre. Desde que su madre murió en 1945, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Ed explicó a la policía después de su detención que después de su fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole hasta quedarse dormido. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo, y se planteó el convertirse él mismo en mujer. Ed declaró que tan solo recordaba, muy confusamente, haber matado a Bernice Worden y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a 9 cadáveres que había sacado del cementerio. Explicó que en los últimos años sentía la necesidad de profanar tumbas y que en algunas ocasiones incluso conocía a las víctimas en vida y se enteraba de sus muertes leyendo los periódicos. Luego, en la noche del entierro, se dirigía al cementerio, sacaba el cadáver y rellenaba de nuevo la tumba. Eso lo pudo comprobar la policía más tarde, cuando al exhumar las tumbas, algunas de las que Ed había dicho, se encontraban vacías. Muchos de los objetos domésticos y muebles que se descubrieron a raíz del arresto de Ed, procedían de las profanaciones de tumbas. Unas veces arrastraba cadáveres enteros hasta su casa, otras cortaba las partes más interesantes y se las llevaba como recuerdo. Mientras investigaban su granja, Ed esperaba tranquilamente en la prisión del estado de Guantánamo custodiado por 2 policías. A las 2:30 de la madrugada del sábado 17 de noviembre, el sheriff regresó del escenario del crimen y le interrogó durante 12 horas. No abrió la boca. Permaneció en silencio. Fue a la mañana siguiente cuando el sospechoso confesó haber matado a Bernice y Mary Hogan. Sin embargo, siempre negó haber practicado canibalismo con los cadáveres, tal y como le insistieron los investigadores, tras ver las múltiples mutilaciones que poseían los cuerpos. Por otro lado, cuando los detectives le preguntaron sobre los otros cadáveres que encontraron en el sótano, Ed Gunn afirmó que los había sacado del cementerio tras profanar sus tumbas. Eso sí, negó haber practicado sexo con ellos. Ahí fue cuando la prensa pasó a bautizarle con el apodo de El Carnicero de Plainfield. Acababan de destapar a un monstruo que estaba escondido. El 30 de marzo de 1958 la casa de Ed fue arrestada, después de correrse el rumor de que estaba destinada a convertirse en una atracción para turistas como la Casa de los Horrores. Los habitantes de la localidad, un día antes del Domingo de Ramos, en marzo de 1958, la famosa Granja de los Horrores acabó en llamas. Su camioneta Ford sobrevivió y se vendió en una subasta pública para ser utilizada en ferias locales con un letrero que anunciaba, el coche de Ed Gunn. El coche que transportó los muertos de las tumbas.